Cordiales saludos a cada uno de ustedes, queridos amigos y queridos hermanos. Nuevamente estamos en la página, en el canal o también en las redes sociales de Verdad Bíblica, con grandes temas concernientes a lo que es el libro de Daniel y también mensajes que tienen que ver para los tiempos en los cuales estamos viviendo. No por gusto se escribió el libro de Daniel en su tiempo, que también tiene una proyección hacia los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. Y hoy vamos a estudiar el libro de Daniel y espero que lo hagamos con la dirección del Santo Espíritu. Nos vamos a poder encerrar en el libro de Daniel capítulo 3. Y yo quiero que en este momento me acompañes para hacer una oración para entrar de lleno al estudio de este momento. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por la vida, por la salud que nos brindas cada día. Y en estos momentos queremos abrir tu palabra, pero queremos hacerlo con la presencia de tu Santo Espíritu para que nos dé el entendimiento necesario sobre el libro de Daniel, capítulo 3. Y que este mensaje pueda llegar a cada uno de los rincones de este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero compartirte en este momento que abras las Sagradas Escrituras en el capítulo 3 de Daniel y vamos a compartir este gran mensaje que tiene un punto de vista para los tiempos también en los cuales estamos viviendo, para los últimos tiempos, por decirlo de esta manera. Ahora, en el capítulo 3 de Daniel, y vamos a ir de los primeros versículos, pero antes de entrar a este capítulo, quiero hacer un contexto de lo que tiene que ver con el capítulo 1 y el capítulo 2 de Daniel. Recordemos que en el capítulo 1 de Daniel, los hebreos o el pueblo de Dios fueron llevados cautivos a Babilonia, realmente. Y en ese entonces, Nabucodonosor quiso o lo trajeron personas de la realeza, del linaje de los reyes, podríamos expresar de esta manera, a jóvenes que sean sin defecto alguno en su personalidad, en su carácter. Hombres íntegros. Y ahí estuvo Daniel y también con sus 3 amigos. Ahora, es interesante en este punto porque vemos la primera prueba que Daniel y sus amigos tuvieron. ¿Cuál fue esa primera prueba? Que aparentemente nosotros podemos decir que es fácil, ¿no? En este caso podríamos decir, la Escritura nos habla de que tenía que ver con la comida. Pero bueno, es verdad y encierra mucho más de allá de eso. Pero en el capítulo 1 del versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Tal vez una prueba tan sencilla, tal vez, pero muchas cosas encierran con la tentación que tenía Daniel. Ahora, sabemos de que en ese capítulo por la gracia de Dios, salieron airosos estos 4 hebreos. En el capítulo 2 vemos de que hubo otra prueba para ellos. ¿Cuál fue? El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y ese sueño se le olvidó realmente. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor llamó a llamar a sus consejeros, a los sátrapas, a aquellos que tal vez, o a los magistrados, que podían darle el sueño y su interpretación, pero lamentablemente no pudieron hacerlo. ¿Cuál fue el dictamen del rey? Que todos aquellos muriesen. Ahora, Daniel estaba dentro de aquellos consejeros también. Entonces, Daniel, ¿qué hace? Pedir un tiempo para darle el sueño y la interpretación al rey. Y le fue concedido. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Fue a pedir en oración a aquel que podía dar el sueño y la interpretación. Y ese es a Dios. Y Dios le dio a Daniel tanto el sueño como la interpretación que el rey Nabucodonosor había olvidado. Ahora bien, tenemos otra prueba que tuvo Daniel y lógicamente, siendo fiel a Dios, salió también victorioso en el nombre de Jesús.
Vemos ahora en el capítulo 3, y antes de eso, el sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2 era de una estatua inmensa, pero de diferentes colores en los metales. Era el oro, era el bronce, la plata, el hierro. Por último, era también hierro con barro. Ahora, el oro era el primer metal realmente. En el capítulo 3 vemos de que el rey Nabucodonosor hace una estatua. Y quiero que me acompañes en el capítulo 3 de Daniel, que menciona: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura era de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahora, ¿qué diferencia hay sobre esta estatua con lo que había soñado Nabucodonosor? Ahora, el asunto es de que Dios estaba trabajando en el corazón del rey Nabucodonosor en el capítulo 2, cuando Daniel realmente le da el sueño, la interpretación, y el Espíritu Santo estuvo trabajando en la mente del rey Nabucodonosor. Pero en el capítulo 3 vemos a estos consejeros, por decirlo de esta manera, dándole un consejo al rey, diciéndolo: oh rey, tal vez, ¿por qué no levantas una estatua totalmente de oro? Recordemos de que Daniel había dado la interpretación de cada uno de estos metales de esta forma, diciéndolo de que el oro representaba su reino, pero después de su reino iba a venir otro. En otras palabras, iba a caer el reino de Babilonia. Pero parece que no le agradó de que su reino tenga un fin, ya que el rey Nabucodonosor quería saber antes del sueño qué iba a ser de su reino en los postreros días. Y Dios le estaba dando aquella imaginación o aquello que se le venía a la mente el rey Nabucodonosor que iba a ser de su reino. Entonces, Dios le estaba diciendo que después de tu reino vendrá otro reino inferior. Y parece que en el capítulo 3, los consejeros, los sátrapas, los oidores, los encantadores, los tesoreros los estaban comentando: rey, ¿por qué no haces una estatua totalmente de oro? Y parece que eso le agradó al rey Nabucodonosor. ¿Y qué significaba el oro según la interpretación de Daniel? Oh rey, tú eres la cabeza de oro. Entonces, Nabucodonosor, lo que él quería y creía, a lo mejor de un corazón sincero, de que su reino iba a ser por la eternidad. Entonces hace una estatua totalmente de oro, diciendo que mi reino no va a desaparecer, mi reino tiene que quedar por la eternidad. Hay una cosa interesante, de que la visión que le da Dios a Daniel era que iban a sustituir estos reinos, pero esta visión que Dios le estaba dando a Daniel no le gustaba al enemigo de Dios, a Satanás. ¿Qué hace Satanás? Entonces, las visiones que da el Señor, las profecías que da el Señor, al enemigo no le gusta, no le agrada. Él quiere introducir por lo menos un porcentaje de mentira para que no se cumpla los designios de nuestro Dios. Ahora, ¿qué hace el enemigo por medio de los oidores? En el versículo 2 del capítulo 3 de Daniel dice: entonces aquellos sátrapas, oidores, los encantadores, pero también los consejeros que le estaban diciendo: rey, levanta una estatua. En otras palabras, estaba tergiversando una profecía dada por Dios a Daniel y dada a conocerle al rey. Entonces el rey, ¿qué es lo que quería hacer? Que su reino perdurara por la eternidad. Entonces Nabucodonosor, en el versículo 2, hace traer a todos aquellos gobernantes, tesoreros, oidores, magistrados, en otras versiones dice a presidentes, los hizo traer que viniesen a la dedicación y a la adoración de la estatua que el rey había levantado en el campo de Dura. Y fueron reunidos todos aquellos que el rey Nabucodonosor hizo traer. En el versículo 3 lo menciona. Pero avancemos al capítulo 4, dice: el pregonero anuncia a alta voz que mandase a vosotros, oh pueblo, naciones, que al oír el son, y aquí se utiliza instrumentos musicales, escuche, al son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña,
y de los instrumentos de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno ardiente. Interesante, ¿no? De que el rey quiere una adoración, si no lo haces de una convicción, lo tienes que hacer a la fuerza. Interesante. Interesante que Dios no utiliza la fuerza para que tú lo adores, simplemente Dios te da a conocer que te ama, que te cuida, que te bendice, y debemos ser recíprocos ese amor. Pero el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Que lo adores, pero si no lo adoras de una convicción que tú crees que esa es la mejor, él va a utilizar la fuerza. Ahora, vemos aquí algo interesante, una prueba realmente muy grande. Recordemos, anteriormente dije que Daniel y sus amigos pasaron ciertas pruebas que tal vez fueron incrementándose. Capítulo 1 tenía que ver con la comida, capítulo 2 estaba en juego su vida, sí. En el capítulo 3 también está en juego la vida de estos 3 hebreos, ¿no es cierto? Entonces, aquí Daniel no está, no vamos a inmiscuirlo porque Daniel no está en el capítulo 3, estamos enfocados en los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, pero vemos aquí que hay una imagen que Nabucodonosor ha levantado. Hay un mandato de adoración, hay un decreto de muerte. Recuerden, hay un mandato de adorar a la imagen que Nabucodonosor levantó. Pero hay un decreto también, aquel que no adore a la imagen que Nabucodonosor levantó en aquel tiempo. ¿Y cuál era ese decreto? La muerte. Ahora, esto pasó hace cientos de años, o más de 1000 años. Pasó en los tiempos de Daniel. Ahora, quiero llevarte en este momento al capítulo 13 de Apocalipsis, a ver qué tiene que ver Apocalipsis con Daniel. Recuerden que hay una imagen que se levantó y esa imagen tenía que adorar a aquellos que vivían en esa época. Y que si no adoras a esa imagen, ¿qué iban a hacer? Iban a ser muertos. En el capítulo 13 de Apocalipsis vemos el título Dos bestias. Ahora, quiero enfocarme en lo que dice el versículo 15 de Apocalipsis 13. Apocalipsis 15, versículo 13 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen, ¿qué cosa? Hablase e hiciese matar todo al que no la adorase. ¿Sabe? Interesante, el capítulo 13 de Apocalipsis es una proyección para los últimos tiempos. Y que más adelante vamos a ver qué tiene que ver con esta bestia. Pero lo que queremos enfatizar rápidamente es que la imagen de la bestia hace que la gente adore aquella imagen. Y aquel que no adora, ¿qué pasa? Van a ser muertos. Incluso dice que se le permite infundir aliento a la imagen. Ahora, es interesante de lo que pasó en el libro de Daniel hace cientos de años. En los últimos tiempos volverá a pasar lo mismo. Ahora, volvamos al libro de Daniel, capítulo 3, en el versículo 5, donde estamos. Entonces, vamos al versículo 6. Cualquiera que no se postre y adore la imagen será echado en el horno de fuego. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, todos los pueblos, lenguas, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por eso, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hay una cosa interesante, querido amigo, es que la música tiene poder. Y aquí el enemigo está utilizando la música. Nabucodonosor está utilizando la música. Recuerda que el enemigo no se va a presentar tal como es, siempre va a utilizar terceros. En este caso, utiliza al rey de Babilonia.
¿Y qué es lo que está utilizando? La música. La música tiene mucho poder sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras emociones, incluso. Entonces, la música para los últimos tiempos también tendrá un papel muy importante en la adoración. Ahora, vemos aquí acusaciones. Imagínate que personas que no pertenecen a tu pueblo vengan de afuera, lógicamente ellos vinieron cautivos, y ocupen lugares de puestos reconocidos en esta nación. Estas personas que vinieron de afuera eran los judíos, los 3 hebreos, que estaban ocupando ciertos puestos de suma importancia en el gobierno de Nabucodonosor. Y parece que a estos consejeros no les agradaba, buscaban de una u otra manera tratar de que estas personas fracasen. Pero sabemos que todos aquellos que confían en Dios no fracasarán, van a permanecer firmes. Pero mire lo que sigue diciendo en el versículo 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de las bocinas y todo instrumento musical, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre sufrirá las consecuencias. El versículo 12. Hay unos varones judíos en los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado y no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, en el versículo 13, dijo con ira y con enojo que trajesen a estos 3 hebreos, a estos 3 judíos. Al instante fueron traídos estos 3 varones. Y hay una cosa interesante, mi querido amigo, es que cuando el rey hablaba, se tenía que realizar el mandato del rey. Y hay una cosa interesante, que el rey mencionó una sola vez: adoren, y el que no adore será muerto. Pero aquí hay una oportunidad que se les da a estas 3 personas. Una cosa interesante, que tenía un poco de simpatía Nabucodonosor por estos 3 judíos. ¿Por qué razón? Porque estos 3 judíos eran, aparte de ser correctos, le habían dado incluso anteriormente la interpretación y el sueño, y la rectitud de ellos hacía de que estos varones sean muy considerados por el rey Nabucodonosor. Y esperaba que el rey Nabucodonosor en este aspecto, ¿no es cierto?, en esta ocasión, acataran la orden del rey Nabucodonosor, pero vemos aquí que estos 3 hebreos se tuvieron que mantener firmes. ¿Firmes en qué? Hay una cosa interesante, querido amigo, es que estos 3 personajes no tuvieron tacha alguna con relación a las leyes del Código Civil de aquel entonces. En ninguna manera se los pudo ver a ellos en errores del Código Civil o violación de una ley del Código Civil. En ninguna manera. Pero ellos sabían que la ley de Dios demanda que al único Dios que debemos de adorar es al Dios del cielo. Nada más. Ahora, el asunto es cuando la ley de Dios y la ley de los hombres hay una contradicción, por decirlo de esa manera. ¿Qué ley debe de prevalecer? Lógicamente, como dijo el Señor en los evangelios, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces vemos aquí que estos 3 varones sabían de que había un mandato en la santa ley de Dios, que al único Dios que debemos de adorar es al Dios del cielo. No hay imagen alguna hecha por hombre. Entonces, la firmeza de estos 3 personajes era inamovible. Nada en ese mundo iba a mover la decisión de ellos. Ahora, en el versículo 16, en el versículo 15, nos dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y todos los instrumentos musicales, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoras en la misma hora, seréis echado en medio del horno de fuego ardiente.
Y mire cómo termina el texto en el versículo 15. ¿Y qué Dios os será que os libres de mi mano? Saben que hay una cosa interesante, como un desafío. Parece que comienza el rey Nabucodonosor a desafiar al Dios de los judíos, al Dios de los hebreos. Pero miren cómo responde, en el versículo 16, cómo responden estos tres personajes. Sadrac, Mesach y Abednego respondiendo al rey, diciendo: Rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, podríamos decir que estaban diciendo: oh rey, no es necesario que nos sentemos a negociar en ninguna manera, porque nosotros sabemos muy bien que la santa ley de Dios demanda que adoremos al verdadero Dios, al único Dios que está en el cielo, y no es necesario que nosotros discutamos este asunto. Ahora, no sé cuál es la situación que nosotros estemos viviendo hoy en la actualidad, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en la universidad. Habrá un momento de que la gente demande de que debemos de transgredir el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Que nos pueden decir a nosotros que trabajamos: sabes que tienes que ir a trabajar en día sábado. Sabes que tienes que estudiar en día sábado. Sabes que tienes que dar un examen en día sábado. Pero la santa ley de Dios dice: 6 días te estoy dando para que hagas todo, mas el séptimo día es para Jehová tu Dios. Nosotros como cristianos, el verdadero cristiano no pone en tela de duda ni negocia. El cristiano tiene que decir sí o no. Una de las dos, simplemente. No es necesario que negociemos, no es necesario, como dice el versículo 16, no es necesario que respondamos, porque tenemos una firmeza en nuestra decisión. Al Dios debemos de adorar, a nuestro Dios que está en los cielos. Ahora, ese debe de ser nosotros como cristianos. Al momento que pueda regir tal vez una ley, que nosotros debemos trabajar en sábado, debemos ir a estudiar en sábado, o rendir un examen en sábado, los que están estudiando en universidad o colegio, o lo que estamos trabajando, debemos de decir: no es necesario que negociemos. Nosotros debemos respetar la santa ley de Dios y el día sábado, el día del Señor. Ahora, avancemos. El versículo 17 dice: he aquí nuestro Dios. ¿Saben que estos tres hebreos estaban preparados para ser mártires? Sabían que iban a morir porque estaba yéndose en contra de la ley de aquel rey poderoso de aquel entonces. Ahora, imagínate de que estés yendo en contra de la ley de tu gobierno. ¿Cuál es la repercusión de aquello? Una sanción a lo mejor, pero aquí vemos de que hay un decreto de muerte. Si no acatas la orden del rey, vas a morir. Ellos sabían de que si no hacían caso al mandato del rey, iban a morir. Estaban preparados para ser mártires, pero más que preparados para ser mártires, estaban tan convencidos de que Dios los iba a librar. El versículo 17 dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ve, ahí está la fe, la confianza, y que creían que Dios los iba a liberar. ¿Cuánto tiempo hemos pasado tal vez angustias nosotros y hemos desconfiado de la promesa de Dios? ¿Cuánto tiempo estamos sumergidos tal vez en problemas, dificultades, adversidades y no confiamos en esas promesas que Dios nos ha dado por medio de las Sagradas Escrituras? ¿Cuánto tiempo tal vez estamos sumergidos en un tipo de enfermedad y no confiamos en las promesas que Dios puede liberarnos de cualquier tipo de enfermedad que podamos tener? Hay una creencia, hay una convicción, hay una fe tan grande de estos tres hebreos que podemos tener una lección tan grande nosotros. Ellos tenían fe, pero esa fe que ellos tenían, la tenían no en ese momento, sino hace mucho tiempo. Porque tenían una relación diaria, continua con Dios. Y su fe iba creciendo. Y cuando vino el problema,
Cuando vino el momento de reflejar esa fe, se reflejó aquí. ¿Saben? Nosotros podemos decir que tenemos fe, pero cuando vienen las dificultades es que se revela si tu fe y la mía es verdadera. Y aquí vemos que esta fe era una verdadera fe, porque estaban preparados, ¿qué cosa? No solo para ser mártires, estaban revelando una fe genuina, porque ellos dijeron, el Dios del cielo a quien nosotros servimos nos va a librar del horno de fuego y nos va a librar de tu mano, oh rey. Ahora, en el versículo 18, es interesante, extraordinario, porque ellos dicen, ¿sabes qué? En otras palabras, si Dios no me libra, no importa, voy a ser fiel. Si Dios no me libra, yo estoy dispuesto a morir en el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿estamos dispuestos también a morir en el nombre de Jesús cuando venga la gran adversidad que ha de venir a este mundo? Cuando tendremos que dar cuenta y defender nuestra fe. ¿O estamos preparados a no rendirnos a pesar de que tal vez tu problema o el mío no haya solución y que Dios no conteste tu oración ni la mía? ¿Vamos a rendirnos? Ellos no se rindieron. A pesar de que sabían y tenían esa confianza que Dios iba a liberarlos, ellos también dijeron, si Dios no nos libra, vamos a morir siendo fiel a nuestro Dios. Por eso ellos mencionan el versículo 18, si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. El versículo 19 nos dice, entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó su rostro. La sierva de Dios comenta que en ese momento su rostro se puso como un demonio, se encolerizó, se puso con rabia, con tanta iras que mandó a que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Sabe que las pruebas, cada prueba que pasamos va incrementando. Tal vez podríamos decirlo, coger este punto, no, cada prueba va incrementando tal vez 7 veces más de la que estamos pasando. No sé cuál es tu problema, pero el asunto es que Dios quiere sacar de ti lo mejor. Para que Dios saque de ti lo mejor y que tengas un carácter resistente a prueba de fuego, el Señor tiene que purificarnos en el horno del fuego de la prueba. Y aquí vemos estas 3 personas, a pesar que iban a morir, a pesar de que el horno fue calentado 7 veces más, y mandó a hombres fuertes, en el versículo 20, a hombres tan fuertes y vigorosos que atasen a estas 3 personas y echarlos al horno de fuego. Versículo 21 dice, entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos fueron echados al horno de fuego ardiente. Y como el horno que mandó al rey que calentase 7 veces más, dice que aquellas personas murieron, aquellas personas que lo ataron y echaron a estas 3 personas murieron. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Se levantó apresuradamente y dijo al consejo, dijo a aquellos que les estaban dando esa idea, que levanten una estatua totalmente de oro para que este imperio del rey Nabucodonosor fuera eterno. Le estaba diciendo a su consejo, ¿no echamos a 3 varones al horno de fuego? Ellos responden, rey, a la verdad echamos 3 varones. ¿Y el rey qué dice? El versículo 25. He aquí yo veo 4 varones. No es que tenía problemas de visión Nabucodonosor, me imagino que tenía una visión 20 sobre 20. Dice, yo veo 4 varones sueltos que se pasea en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Interesante. O sea, ¿qué pasa aquí en Nabucodonosor que dice que el cuarto es semejante al Hijo de los Dioses? ¿Sabes qué? La sierva de Dios dice que Nabucodonosor reconoce al Hijo de Dios, a Jesús. Jesús estuvo ahí. Interesante que dice que cuando pases por el fuego no te vas a quemar.
una promesa que está escrita en la palabra. Y estaba en esta promesa con estas personas. ¿Sabes? Cuando pases por el valle de la muerte, Dios no te va a dejar. Cuando pases por el valle de la indecisión, Dios no te va a dejar. Cuando pases por el valle de la duda, no te va a dejar. Cuando pases por el valle de las adversidades, de los problemas que podamos tener o que se nos pueda venir a cada uno de nosotros, Dios no nos va a dejar. Por eso Él menciona en los evangelios: yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Dios no nos va a soltar. El asunto es de que nosotros tal vez podamos soltar la mano de Dios, pero Dios no nos va a soltar. Interesante que dice que Él reconoce, y el aspecto es semejante al Hijo de los Dioses. ¿Sabes qué? No por casualidad estas 3 personas, 4 con Daniel, fueron llevados cautivos a Babilonia. No por casualidad. Sabemos de que Dios utilizó a Babilonia como un instrumento de juicio por la rebeldía del pueblo. Entonces, ¿qué dice Dios? Donde tú estés, tú tienes que testificar de mí. Tú tienes que testificar del Dios verdadero. Y esto estaban haciendo estas 3, 4 personas con Daniel. Testificaron, le dieron, por decirlo de esta manera, le dieron la fe de Jesús. Por eso el rey Nabucodonosor reconoce al Hijo de Dios. Ahora la pregunta es, donde tú estás puesto, donde yo estoy puesto, durante esta semana a lo mejor testificaremos del Hijo de Dios. Hablaremos del verdadero Dios, hablaremos del plan de salvación de Dios, hablaremos de las personas a las cuales yo me rodeo en mi entorno social, a mi vecino, a mi pariente, a mis hermanos. ¿Será que podamos testificar? Ellos testificaron porque sabía Dios que Nabucodonosor era un rey de un corazón sincero. Aunque era idólatra, porque sabemos en los siguientes capítulos el rey Nabucodonosor tiene su conversión. Pero el asunto es, y como te digo, querido amigo y querido hermano, testificaremos en el lugar que Dios nos va a poner en esta semana. Hay que hacerlo, hay que testificar. Donde Dios te ponga en esta semana, hay que testificar como lo hicieron estos 3 hebreos. Entonces Nabucodonosor, en el versículo 26, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y manda llamar a los siervos del Dios Altísimo. El versículo 26, entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. El versículo 27 dice: se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros, los reyes y todos los varones que habían sido llevados para adorar la estatua que Nabucodonosor habían levantado, habían acercándose para mirar a estos 3 varones, como el fuego no había tenido poder sobre ellos, sobre su cuerpo, ni su cabello, ni sus cabezas se habían quemado, ni sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor a fuego tenía. El enemigo no pudo tocarlos porque ellos tenían una fe a prueba de fuego. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, y aquí vemos el reconocimiento nuevamente de Nabucodonosor del Dios de los hebreos. ¿Por qué digo nuevamente? Porque en el capítulo 2, Nabucodonosor termina reconociendo al Dios de los hebreos, el único que puede revelar los sueños y dar la interpretación. Lo bendijo, reconoció. En el capítulo 3, también reconoce al Dios de estos hebreos. Y escuchen, acompáñenme en sus Biblias. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y lo libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses que a su Dios. ¿Estamos dispuestos a poner nuestra vida, como hicieron ellos, a adorar al verdadero Dios? Ahora, interesante que dice, ¿no? Envió al ángel. ¿Qué ángel es este? Ya lo dijimos hace un momento, el Hijo de Dios, Jesús. Y quiero que me acompañes a Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12 y el versículo 1. Y aquí vemos nuevamente al Hijo de Dios, a Miguel. Miguel que va a librar también
Vayamos, por favor, acompáñame al capítulo 12 de Daniel. Y veamos el versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Ese Miguel, el ángel de Jehová, que liberó en el capítulo 3 a los amigos de Daniel, ahora está en el capítulo 12, que va a librar a su pueblo en los últimos tiempos. Acompáñenme, sigamos leyendo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado, aquí está la palabra, así como fue librado los amigos de Daniel, capítulo 3 dice, y será librado tu pueblo, todos los que se hallen escrito en el libro. Interesante. Hay un libro en el cielo que está escrito tu nombre y el mío. Y solo los que permanezcan, los nombres que permanezcan en ese libro, serán librados. Volvamos al capítulo 3 para ir concluyendo el tema de este momento. Versículo 29, por tanto hay otro decreto del rey. ¿Qué dice el rey? Por tanto decreto que cualquiera, que todo pueblo, nación, lengua, dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será descuartizado. Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios como este que pueda librar. Entonces el rey engrandeció a estas tres personas. Hay una cosa que hizo interesante el rey Nabucodonosor y otra cosa, podríamos decir, algo positivo y algo negativo. Lo positivo es nuevamente reconocer que hay un Dios sobre sus dioses, que hay un Dios que gobierna este mundo. Hay un Dios que es fiel a aquellos que somos fieles. Hay un Dios que puede librar y él reconoce a ese Dios positivamente. Pero hay algo que él hace negativamente. Hacer un decreto que no debía haberlo hecho, porque Dios no exige que le adore. Dios quiere que tú y yo le adoremos de una forma espontánea, porque Dios revela su amor hacia nosotros y nosotros debemos ser recíprocos a ese amor. Querido amigo y querido hermano, el capítulo 3 de Daniel no se lo escribió por escribir. Es una profecía para los últimos tiempos también. La pregunta es, ¿estamos preparados para pasar esos tiempos de angustia que pasaron estos tres hebreos y estar firmes en los momentos de adversidades? No solo en los momentos de adversidades, sino también en los momentos de bonanza. Que nuestra fe vaya creciendo, conociendo a nuestro Dios día tras día. Pero que también en el momento de la prueba nos mantengamos firmes como ellos. Que el Señor nos ayude en esta semana a testificar en el nombre del Señor, pero también que podamos estar firmes y no comprometer nuestra integridad con nada en este mundo, sino ser fiel a Dios en todo momento. Te invito a que hagamos una última oración para culminar el estudio de este momento. Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por esta lección que hemos recibido de tu parte. Gracias porque nos haces ver, oh Dios, de que podemos, Señor, ser fiel en todo momento. Gracias, Señor, por estos ejemplos de aquellas personas que a pesar de que no hicieron nada malo en contra de alguna ley civil, Dios, se mantuvieron íntegros, pero hubo una ley, un decreto de adorar una imagen que va en contra de la primera tabla de tu santa ley, oh Dios. Se mantuvieron íntegros, mantuvieron firmes de no adorar ídolo o imagen alguna. Aquellos que estuvieron en ese tiempo, ese mismo espíritu que estuvieron en ellos y tuvieron esa firmeza, ese mismo espíritu, por favor, derrama sobre cada uno de nosotros. Que nos ayudes a mantenernos firmes. Ayúdanos a testificar que tú eres el verdadero Dios y ayúdanos a hacer tu voluntad. Bendice, Señor, aquellos que nos están viendo en este momento.
Cuídalos y protégelos, porque te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo y mi querido hermano. Nos veremos en una próxima lección de la palabra de Dios. Bendiciones.